Cuando se trabaja con un equipo legal aquí en los Estados Unidos, más de un idioma se podría usar en las conversaciones. Una conversación con tu equipo legal sería en inglés y español. Puede que tú hables algo de inglés y entiendas el inglés más o menos, pero por no entenderlo bien, un intérprete será parte de dichas conversaciones. Recuerda que es mejor que entiendas todo lo dicho en la conversación referente a tu caso y no algo o más o menos, ya que es importante entender y en poder hacer preguntas de lo que no entiendas. El tema de inmigración no es un tema fácil, por eso es mejor que recibas la información en tu idioma dominante, el español. Los intérpretes cuando participan en la conversación podrían estar presentes por teléfono, videoconferencia o en persona para asistir con el flujo de la conversación. Conversaciones que tengan con tu equipo legal o otros sobre tu caso de inmigración. El flujo de la conversación es el ritmo con el cual la conversación entre los involucrados se lleva a cabo. Traducir una conversación en vivo no es fácil. Se requiere estar alerta y en traducir en el momento en dos idiomas, español e inglés, sin causar interrupciones al flujo de la conversación. El trabajo del intérprete es en traducir toda la conversación. Cuando tú no sabes bien el inglés, un intérprete estará presente en las conversaciones que tengas con tu grupo legal, en las audiencias de inmigración o en otras citas o conversaciones importantes referente a tu caso. Recuerden tomar en cuenta la presencia del intérprete en dichas conversaciones y su trabajo para ayudar con el flujo de la conversación. Tú también ayudas con el flujo de la conversación al estar atento y tomar pausas para permitir que se hagan las traducciones. La dinámica de la conversación. Conversación con tres partes. Las conversaciones que tendrás estarán compuestas en tres partes. Tú, intérprete, con quienes tú conversas. Habrá conversaciones donde tú tengas que hablar con más de una persona. El intérprete siempre tendrá que traducir para todos los involucrados en la conversación. Al conversar con alguien referente a tu caso de inmigración, tendrás que acostumbrarse en conversar con un intérprete traduciendo en español e inglés la conversación. Dependiendo la situación o el lugar, se puede tratar al traductor de manera informal o formal. Informal como en juntas como tu equipo legal o organización que te asiste en tu caso, el intérprete podría incluso saber mucho de ti y te llame para coordinar citas o llamadas, etc. Formal como en la Corte de Inmigración frente a un juez o en una cita con un oficial de inmigración. En estas situaciones, intérpretes son designados quienes asisten en muchos casos y no tomarán el tiempo para conocerte personalmente. Recuerdas, todos aportan algo para tu caso, incluyéndote a ti. Al usar un intérprete en tus conversaciones, hay que ayudarle a dicha persona para que pueda hacer su trabajo lo mejor posible. Esto ayudará a que tú y tu grupo legal se puedan comunicar de manera más eficiente. Recuerda, la comunicación es clave. Poder expresar de manera verbal los detalles e información sobre tu caso ayudará en avanzar tu caso de inmigración. Hay traducciones que se le hacen a los documentos importantes en tu caso por escrito, cuales son traducidos usualmente por una persona calificada que pueda no ser un intérprete. Los que hacen traducciones a tus documentos podrían no tener una interacción contigo. Tus documentos son traducidos para que tu equipo legal lo revise y use en los filings hechos con la Corte de Inmigración o agencia de gobierno. Un intérprete es parte de tu equipo legal. Estará presente en conversaciones donde se discutirá información confidencial. Es importante estés cómodo con quien actúe como intérprete. Conversaciones donde tendrás que hablar sobre información confidencial, hechos difíciles y personales en relatar. Tendrás que hacer el esfuerzo en hacerlo con un intérprete presente durante dicha conversación. Si no te sientes cómodo con el intérprete o crees que no tiene la habilidad de traducir todo lo dicho, déjale saber a tu equipo legal. Recuerda, en un ambiente informal tú tienes la opción a veces de elegir al intérprete. Es importante que el intérprete no te agregue estrés y que tú seas siempre partícipe de la conversación cuando necesites proveer información. En ciertas ocasiones vas a poder escoger a un intérprete. Puede que te sientas más cómodo con una mujer o quizás un hombre, o no te importe, ya que se hablará sobre información personal y confidencial. Si algo te molesta, tú puedes y debes decírselo a tu grupo legal. Sin embargo, para audiencias en la Corte de Inmigración podría haber intérpretes designados que tú no puedas elegir. Por eso es bueno acostumbrarse en tener un intérprete presente durante conversaciones informales y formales.
Cuando estás en trámites migratorios y tratando en avanzar tu caso de migración, tendrás muchas citas y lugares a donde tendrás que ir para obtener documentos e información importante para tu caso. Para estas citas importantes necesitarás un intérprete. Ejemplo, ir al DMV para obtener una identificación del Estado o ir a una oficina de gobierno para someter huellas requeridas para una aplicación. Tú tendrás que ser responsable y llevar a alguien que te ayude en traducir. No olvides en apuntar todo detalle importante en tus notas. No faltes a dichas citas por no saber bien el inglés. Puedes que selecciones a un familiar de confianza que te ayude. Esto es común, ya que te sientes cómodo con un familiar o amigo bilingüe que se ofrece en ayudarte. No faltes a citas importantes por no tener a alguien que te traduzca. Quizás sería bueno dejarle saber a tu grupo legal. Ellos podrían ofrecer una sugerencia o solución. Recuerda que con tu equipo legal se discuten asuntos para avanzar tu caso. Muchas de las veces se necesitaría alguien que traduzca conversaciones simples, sin términos legales complicados o información sensible, solo información general. Para estas ocasiones no debería ser difícil encontrar ayuda de alguien de confianza para que sirva como intérprete. Punto importante es que debes recordar sobre un intérprete. Cuando un intérprete está traduciendo conversaciones con tu equipo legal de manera informal, podría referirte a ti directamente e incluso tener interacción casuales y conversaciones sobre temas cotidianos contigo. Esto está bien, incluso es bueno porque el intérprete está conectando contigo, ayudando a tu caso y a tu equipo legal, y hace que te sientas en confianza y puedas dialogar y contestar preguntas difíciles sobre temas personales. Esto te ayudará cuando tengas que dar un testimonio verbalmente a otros que no sean parte de tu grupo legal. Practicar te hace mejor. Hay que practicar en relatar con otras personas detalles personales sobre tu historia para avanzar tu caso. ¿Encontraste un intérprete designado por la Corte de Migración o alguna otra agencia de gobierno? Allí tú no podrás seleccionar y podrías no sentir una conexión con dicha persona. Estas serían conversaciones formales. En la comunidad latina es importante conectar con quien tú estás hablando. Los casos de inmigración tienden a ser formales. Esto puede que te afecte cuando tengas que responder a preguntas con gente nueva, pero recuerda, ya has practicado en relatar detalles de tu historia. Debes enfocarte en hacer tu caso más fuerte dando evidencia que tú aportas verbalmente, tu testimonio. Tu equipo legal está para asistirte, ayudarte cuando sientas temor, incluso cuando el intérprete sea designado por el gobierno o corte de inmigración. Nunca estás solo cuando tienes un equipo legal a tu lado. Es importante recordar lo siguiente cuando un intérprete asiste en una conversación para tu caso. Puede que tengas que ayudar al flujo de la conversación. Cuando un intérprete está presente, haz lo siguiente. Trata de hablar o contestar con oraciones no muy largas y un volumen que todos los involucrados escuchen. Aprende a contestar la pregunta que se te hace. Recuerda, toma pausas al responder esto para permitir que se haga la traducción. Una conversación es dinámica. Traducciones buenas no deberían afectar el flujo de la conversación. Las pausas que debes tomar son para que el intérprete no olvide todo lo dicho y pueda traducirlo. Fija tu mirada a quien te hace las preguntas y no al intérprete. No hay que ignorar a los que te hacen las preguntas con tu mirada. Recuerda, el intérprete está presente para traducir la conversación y no para dialogar contigo directamente. Si escuchas un error de pronunciación o traducción, dilo para que se corrija o aclare. Recuerda, si te incomoda que un intérprete esté presente, trata de acostumbrarte ya que al no dominar el inglés, esto es necesario para tener un buen flujo en la conversación. El intérprete puede que te haga preguntas sobre palabras, vocabulario, frases o un aspecto cultural de tu país que no entienda o conozca para ser preciso en la traducción. Recuerda, no queremos errores en tu caso. El español es complejo, no tan fácil para quien traduce una conversación en vivo. Los latinos que viven en los Estados Unidos usan una cantidad de vocabulario que a veces hace de las traducciones un reto. Por ejemplo, la palabra pig en inglés podría traducirse a puerco, marrano, tunco, cuche, chancho, etc. Una confusión para alguien traduciendo que no haya escuchado las varias maneras de decir pig en español. Un intérprete puede que no conozca la palabra que usas y es normal que el intérprete te pregunte directamente si no conoce la palabra, esto para poder traducirla correctamente.
Y una palabra como antier en español se traduce a una frase 2 days ago, ya que no hay una palabra en inglés para antier. Debes saber que nombres propios no necesitan traducirse, quizás la pronunciación sea modificada dependiendo la limitación que la persona traduciendo tenga con los idiomas. Ejemplo, tu nombre o los nombres de los lugares donde has vivido en tu país puede que la pronunciación varíe del inglés al español. Se podría decir Mario Vargas Llosa en español o Mario Vargas Llosa en inglés. No todas las palabras que se usen en el diálogo tendrán la palabra perfecta e equivalente en inglés o en español. No todo se va a traducir perfectamente, pero la misión es de siempre hacerlo lo mejor posible. Recuerda que en las audiencias de la corte todas las conversaciones con el juez son archivadas. Por esta razón hay que decir cuando se cree hay un error en la pronunciación o en la traducción para evitar que errores sean archivados. Hay que siempre hacer el esfuerzo de estar enfocado en la conversación y recordando vocabulario usado frecuentemente en los dos idiomas para siempre aprender más sobre tu caso. Presta atención a los nombres, fechas y lugares principalmente para asegurarte que no haya errores al traducirse o al pronunciarse. Siempre debes estar atento cuando participas en conversaciones sobre tu caso. Un resumen, conversaciones donde un intérprete está presente, tú debes tomar pausas cuando hables para permitir al intérprete en traducir todo lo dicho. Recuerda, el intérprete tendrá que traducir en dos idiomas y memorizar todo lo dicho por todos los involucrados en la conversación. Habla en voz alta y no muy rápido. Haz tu parte para ayudar en tener un buen flujo en la conversación. No olvides, puedes corregir al intérprete si es necesario para evitar errores en tu caso. Mantente enfocado en la conversación, presta atención a lo que se dice y cómo se traduce y pronuncia por el intérprete, especialmente nombres y lugares. Recuerda la dinámica de la conversación, no prestes atención al intérprete ya que está presente para traducir la conversación y no distraerte a ti o a los demás involucrados en la conversación. El intérprete no es uno de los locutores, él dirá algo cuando no escuche lo dicho o no entienda algo para poder traducirlo. Haz tu parte, acostúmbrate en decir verbalmente tus respuestas y en relatar tu historia con un intérprete presente en la conversación.